Y bueno, tengo aquí una súper presentación que voy a ir comentando para que me parece inverosímil que alguien en la sala todavía no os conozca, pero bueno, yo por si acaso lo tengo en guión, tengo que hacerlo y bueno, quiero ponernos en contexto, ¿no? Quique Julvez, que hoy precisamente el equipo de mascota pues ha hecho parada en Marengo, es el alma creativa del grupo Tandem y ha revolucionado la escena gastronómica en Zaragoza con conceptos icónicos como la boca, Marengo, nativo, nómada o la tradicional. Y has apostado por experiencia, diseño y una cosa que me ha encantado es la buena ambientación, la música que también rodean tus conceptos gastronómicos. Este trabajo ha sido reconocido recientemente con el premio a la mejor empresa hostelera de innovación en España 2023 y otros premios que también han reflejado pues, ese esfuerzo y esa apuesta por la innovación. Por otra parte, Javier Floristán, CEO Grupo de la Mafia, se sienta a la mesa, como he comentado, que es un grupo que está en plena expansión. Ya me comentabas el otro día, decías, no, borra, que no somos 60, que ya somos 100, a cierre del 2024. Y además tenéis sede internacional, si no me equivoco, en Portugal y en Andorra. Grupo La Mafia, por resumir, se compone de varios conceptos. La Mafia se sienta a la mesa, ¿no? Es el concepto gastronómico más longevo que tenéis, pero se han sumado La Boutique y Vitali, ¿no? Pues habéis hecho una mezcla de comida mediterránea, italiana y española, que la verdad que está, pues ha cambiado un poco el concepto que teníamos de esta gastronomía mediterránea. Y esto también ha sido reconocido con diferentes premios. Lo hago breve: Premio Excelencia Empresarial de Aragón, CEO del año y The Best Digital Group en HIP, ya en la edición pasada, en el 2024. Entonces, como os he dicho, son dos personas que tienen mucho en común, que son complementarios y yo creo que también es muy necesario hablar de liderazgo en restauración, porque sí que es cierto que venimos de una larga trayectoria, de un liderazgo tradicional y hoy día, como nos mostraba Gemma con los datos, ¿no?, de qué están esperando los equipos de nosotros, pues como habéis visto, la radiografía es muy diferente. Esperan reconocimiento, esperan comunicación, compromiso, ambiente laboral y eso no puede darse si mantenemos un liderazgo tradicional. Entonces, yo quería que nos comentarais eso. Vosotros lleváis de vuestros inicios, os habéis consolidado como referentes en Aragón y en España. ¿Qué valores, qué actitudes, qué decisiones os han funcionado mucho mejor para crear un modelo de liderazgo efectivo en restauración? Si quieres, Quique, empezamos por ahí. Se han sentado intercambiados, pero bueno, Quique, Julve, si quieres, abres tu juego y nos vas comentando cuál creerías. Quería hacer un apunte porque antes habéis dicho una cosa, que la gente no quiere trabajar en hostelería. Bueno, yo creo que entendemos todos por qué iba eso, pero hay 2 millones de personas trabajando en hostelería hoy en día en España. Me parece que, si no me equivoco, que son 200.000 personas más que el año pasado. Otra cosa es que no sea suficiente y que los hosteleros necesitamos más gente para cubrir las necesidades, pero que la gente sí que quiere cubrir la hostelería. Sí, quizá el matiz... Hay 300.000 locales en España en hostelería. No, quizá el matiz es, sí que es cierto que la fuerza laboral en hostelería es muy relevante en términos de empleo en España, pero cuando preguntamos qué vocación o realmente si a ti era tu sueño trabajar en hostelería, ahí es cuando quizá es el gap. Yo creo que vivimos en un momento en el que no quiere trabajar nadie, y en hostelería menos, ¿no? Pero es cierto que los hosteleros lo tenemos complicado porque combinamos sueldos que no son muy altos en comparación con otros sectores donde aportan más o están más formados, y encima se trabaja en fin de semana. Es una combinación que nos hace muy complicado encontrar gente y tenemos que hacer cosas para atraer personal, ¿no? Bueno, y también ha habido con la coyuntura a raíz de la pandemia y pues han emergido otros sectores que quizá que también son perfiles en los que también los salarios son similares a la hostelería, pero las condiciones de trabajo son más flexibles. Pues estamos hablando de empresas pues de repartidores tipo Globo, por mencionar ejemplos, los VTC, con la competencia tradicional que siempre ha existido con el trabajo en grandes superficies, en supermercados. Entonces, Quique, ¿tú cómo haces para enamorar, para inspirar, para que la gente quiera trabajar en el grupo Tandem? ¿Cómo podrías definir qué es ese estilo de liderazgo que atrae personal? Bueno, pues nosotros desde el principio lo hemos tenido claro, ¿no? Llevamos 10 o 12 años en el sector y aunque cuando empezamos no había tanta escasez de mano de obra, por así decirlo, de gente para trabajar, sí que vimos claro, como había ocurrido en otros sectores, que había que hacer algo diferente si queríamos atraer al mejor personal posible, ¿no?
Y desde un principio, tanto mi socio como yo, lo que hemos trabajado es por intentar profesionalizar la hostelería. Pues, optimizar las condiciones, ofrecer las mejores condiciones posibles, tener un trato profesional y cercano con los empleados. A ver, yo estuve, antes de montar los restaurantes, estuve trabajando 3 años en hostelería. A mí me tocó fuera de España. No hice el servicio militar, pero es como si lo hubiese hecho en Inglaterra en una cocina, ¿no? Aquello era horrible. O sea, el trato que sufrí yo durante 3 años en una cocina, creo que era lo más parecido a 3 meses de instrucción, ¿no? A 2 meses de instrucción. Yo creo que desde que monté los restaurantes llevaba en la cabeza que eso tenía que cambiar. Y más hoy en día, que la gente que viene para trabajar, la gente joven, está acostumbrada a un trato desde el colegio mucho más... Bueno, ya sabes lo que se dicen, que la mili, Ámbito. el que la ha hecho nunca lo olvida. Por lo que dices, trabajar en hostelería tampoco. Yo sobre todo porque creé el concepto de la mili, o sea que... O sea que para ti tanto la mili como la hostelería han sido inolvidables, sí. Pero bueno, el tuyo todavía es más complejo porque bueno, tiene el reto de hacerlo a nivel nacional con 100 locales, bueno, a nivel internacional en país con Portugal y Andorra, España, 100 locales. ¿Cómo se estipula un modelo de liderazgo que realmente sea efectivo para que 100 locales estén funcionando como un reloj y estén transmitiendo lo que tú quieres que el grupo La Mafia traslade al comensal? Bueno, hay dos aspectos importantes, ¿no?, de los que estás hablando, que es la parte de liderazgo y la parte de valores. Entonces, la parte de liderazgo, claro, nosotros actualmente contamos, creo que aproximadamente unas 2.300 personas, ¿no?, que trabajan. O sea, es complicado, está claro que es muy complicado encontrar personas, pero al final las hay. Nosotros, por ejemplo, este mes tenemos que abrir un local a la semana. Nosotros mañana vivimos en Barcelona, la semana que viene en Madrid, acabamos de firmar Puerto Venecia, luego otro en Madrid. O sea, que en este mes y medio estamos abriendo un local a la semana con una media de 20 empleados por local. O sea que cosas que hacemos, pues para nosotros el tema de los valores es esencial. O sea, trabajar y tener muy claro cuáles son los valores, y lo hacemos para la propia selección de los locales, ¿no? Si no encajan con nuestros valores, no los seleccionamos. Entonces, empezando por la parte de la ética, de la creatividad, del sentido de pertenencia, muchas de las cosas, ¿no?, que ha comentado antes en la parte de Mapal. Y luego en la parte de liderazgo, pues esa parte de la cultura, digamos, del esfuerzo, por un lado, siempre pensar en grande. Yo siempre lo he dicho, ¿no?, que una de las cosas que hemos hecho bien es marcarnos unas metas y pensar en grande, ¿no?, porque al final, cuando empiezas con un único local, pues es complejo muchas veces cuando vas a abrir un segundo, tercer, cuarto local, pero yo siempre pongo el ejemplo que a partir del 10º local tu empresa es otra, porque tienes la necesidad de tener un equipo mucho más amplio. Y bueno, ya no digamos pues cuando llegas a los 100 locales, ¿no? Entonces, es muy importante la parte de los valores y, por supuesto, implantar el liderazgo desde arriba, ¿no?, y que vaya en cascada. Me parece muy interesante, pero, o sea, se podría resumir que es selección por actitud, no por aptitud. Sí, muchas veces. Que era también algo que remarcaba Noemí, la importancia de la actitud en esa comunicación no verbal. Y luego, por otro lado, pensar a lo grande. Lo único que, claro, que este camino para vosotros no tiene que haber sido sencillo. Aquí os ha tocado la pregunta difícil de la jornada, y es que necesitamos que nos confeséis cuáles han sido quizás los momentos más críticos en términos de liderazgo que habéis tenido que afrontar a la hora de gestionar equipos. A ver, ya directamente, Javier, te está pasando la pregunta. Escribimos un libro. Sí, bueno, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Pero yo he pasado situaciones muy malas en las que has visto que has tenido una cocina secuestrada por un equipo y ha sido muy difícil salir. ¿Cocina secuestrada? Eso... Por un equipo. ¿Pero jefe de cocina? Por ejemplo, ¿no? Y situaciones que, tal y como está la legislación laboral, pues es difícil resolver, ¿no? Al final siempre esas situaciones se resuelven con dinero, pero no siempre tienes todo el dinero disponible para volver a empezar de cero. Pero entiendo que, como ya te ha pasado una vez, lo típico que dices, esto no me pasa una segunda, ¿no? Porque no vas a estar siempre con la chequera a la mano. De ahí, ¿qué aprendizajes traes? Yo creo que tienes anticipar que estar la muy comunicación. encima de los equipos. O sea, está la parte positiva, por así decirlo, que te he comentado, de que hay que dar las mejores condiciones posibles, por supuesto, pues para atraer al mejor personal que hay disponible en hostelería. Nosotros, en ese sentido, pues hemos implantado
muchísimas ventajas en la empresa, pues contratar más personal para poder dar fines de semana libres al personal, salarios más altos para la gente que en realidad que más está sujetando de la empresa o está tirando del carro, que es la realmente más importante, porque si se te va, pues los locales se te desmadran, por así decirlo. Incentivos económicos variables para motivarlos, para que se sientan más partícipes de cómo va la marcha de la empresa. Todas esas cosas son importantes, pero también tienes que estar encima del ambiente del equipo, y cuando una empresa se ha hecho un poquito más grande, eso es más difícil. Yo cuando tenía 1 o 2 locales, pues estabas todo el día por ahí en el local, 12, 14 horas, conocías a todo el mundo, sabías de qué pie cojeaba y tomabas decisiones muy rápidos y veías que en un momento dado el ambiente se enrarecía. Cuando la empresa es más grande, pues es más difícil. Todo eso lo tienes que delegar, y creo que es importante también estar encima de lo que sucede en el local para que no se te desmadre, por así decirlo. Y esa parte pues es más... O sea, que ya la posición del gerente, directamente del gerente del local, empieza a ser ya clave. En la mayoría de los locales, bueno, pues, como los de la mafia o como los nuestros, son locales con plantillas grandes, seguramente pues alrededor de 20 personas o por ahí, y hay veces que hay que tomar decisiones difíciles para que en el local haya un entorno agradable y siga a su ritmo, ¿no? Difíciles como a lo mejor prescindir de las mejores personas que tienes. A mí eso me ha pasado. Muy duro. Javier, ¿qué desafíos te has enfrentado como líder y qué has aprendido de todos esos desafíos? Hombre, los desafíos muchos, ¿no? Porque después de 25 años, pues claro, me he encontrado de todo, ¿no? Empezando por las 2 crisis, la crisis del 2008 y luego pues la que pasamos no hace mucho, ¿no? de la pandemia, que a nosotros nos pilló totalmente diferente. En la crisis del 2008, en esos momentos acabamos de crear tres marcas nuevas y estamos abriendo locales propios a nivel nacional. Concretamente habíamos abierto 10 locales propios y nos pilló, bueno, pues en un momento muy complicado porque estamos en pleno crecimiento. Y fue muy complejo, ¿no? Gestionar eso. Sin embargo, en la pandemia, en el 2021, la empresa estaba con deuda cero y con una situación, para empezar, económica muy diferente y sobre todo de equipo, ¿no? Con lo cual pues pudimos afrontarlo de otra manera, y en esos momentos lo que pensamos fue en acelerar, ¿no? En crecer. Hay que tener en cuenta que nosotros en esos momentos teníamos 45 locales y en estos momentos tenemos 100, o sea que hemos crecido en los últimos 4 años el doble. Y ahora, pues, bueno, el sábado concretamente salió en la expansión la nueva estrategia de crecimiento para los próximos años, que es volver a doblar la compañía, ¿no? que es llegar a las 200 unidades en los próximos 5 años. ¿Y lo vais a hacer solos o acompañados? ¿Acompañados por capital riesgo? No. Sí. Nuestra idea no es crecer con capital riesgo. Los socios fundadores seguimos al pie del cañón. Hay empresarios de aquí de Zaragoza que han ido entrando a lo largo de estos años, y para nada pensamos en capital riesgo. Somos la única empresa con más de 50 locales prácticamente. Solo creo que hay 2 empresas a nivel nacional del sector de hostelería que seguimos los socios fundadores. Y la idea es seguir así durante muchos años, porque yo considero que me encanta lo que hago, y por qué tener que entrar en capital riesgo si podemos seguir creciendo a nivel individual, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué nos ha comentado todo lo que están haciendo diferente para que su grupo siga creciendo y la rotación se reduzca? Vosotros en la mafia, ¿qué creéis que os hace diferentes para que tengáis tanto talento aglutinado que dé servicio y que dé vida a esos 100 locales? Bueno, yo siempre digo una palabra que es la pasión, que además le he escuchado antes, creo que hacía Alex, ¿no? Es fundamental, ¿no? Porque sin pasión, y luego trasladar esa pasión un poco hacia abajo, ¿no? En plan embudo, yo creo que es básico. Y luego, bueno, pues hay muchos ingredientes, ¿no? Que se han comentado anteriormente. Por ejemplo, nosotros actualmente de los 100 locales no son todos propios. Actualmente creo que tenemos 10 locales propios. Realmente tenemos Madrid y Zaragoza. Y es muy complejo gestionar. Hemos tenido, por ejemplo, en Málaga y Valencia, y es muy difícil gestionar a distancia.
Nosotros en Madrid lo que hemos hecho es crear un equipo independiente a lo que es el equipo de las franquicias, independiente también a lo que es Zaragoza, ligado con áreas manager, con gente de sala, con gente de cocina, para poder trasladar, ¿no?, un poco esa pasión. Y luego los equipos, pues bueno, estamos trabajando mucho pues, en la reducción de absentismo, con aspectos como lo que estaba comentando de los fines de semana, pues que tengan un fin de semana al mes libre, trabajando mucho con la parte de gamificación. Al final tenemos un programa que ellos se ven y se comparan con las ventas de los 2.000 empleados de otros locales. En esa parte de gamificación, pues ellos mismos también ven un poco sus ventas respecto a sus compañeros, o sea, luego darles datos también, que muchas veces en hostelería ocultamos el tema de los datos y yo creo que es esencial, ¿no? Si lo que queremos es que crezcan con nosotros, ¿por qué no enseñarles datos, ¿no? Al final, para trabajar la estrategia, yo creo que es importante involucrarlos a ellos, ¿no? Y para eso hay que ofrecer datos. Muy bien, la transparencia, también yo creo que la constancia es un valor que os define a los dos. Y bueno, Quique, como antes te has atrevido con la pregunta difícil, vamos con la otra, con la siguiente. Claro, en estos años, en esta década de experiencia, ¿hay algo que hayas observado que sea una tónica general, puede ser en restauración, y crees, con base a tu experiencia, que es una práctica que no deberías cometer? ¿Cuáles serían como las líneas rojas que hoy no deberíamos cruzar en materia de liderazgo en restauración? Bueno, yo creo que sí que, o sea, cuando hemos hablado de los valores de mi empresa, ¿no?, que he hablado de profesionalización, yo creo que es importante la cercanía y la claridad además lo ha comentado la persona que ha hecho la ponencia, los puntos importantes para que haya menos rotación de personal, menos absentismo. Yo creo que a la gente en hostelería, aunque sea gente muy joven o gente con muy poca experiencia, aparte de tratarla con respeto, tienes que hablarle muy claro y estar muy cerca de ella, escuchándole a ver qué necesita. Yo creo que a veces, a lo mejor, por la época en la que entré o por la formación que tenía, pues o porque te ves en determinadas situaciones sobrepasado por todos los problemas que tienes en el día a día, intentas evitar algunas conversaciones que creo que es importante tener para evitar lo que hablábamos antes, ¿no?, que no se te desmadre un local. Entonces yo creo que es importante conocer a tu plantilla. Evidentemente a mí no me da tiempo de eso ahora, porque tenemos más de 120 personas trabajando, pero sí que se lo intento transmitir a los encargados, que estén cerca de sus equipos, que les escuchen, que les hagan una buena bienvenida a la empresa. Yo creo que a lo mejor eso me faltó, porque intentaba a lo mejor evitar esos conflictos o escuchar cosas que no quería escuchar, ¿no? Si volviera a empezar, a lo mejor eso lo trataría de manera distinta. Y Javier, si tú volvieras a empezar, ¿cambiarías algo de todo lo que has hecho para crear ese grupo? Bueno, pues, sí, muchos errores desde el principio, claro, seguro. Yo no tengo vocación, bueno, como comentaba, ¿no, Alex? Yo no he estudiado hostelería, yo soy decorador de profesión, tampoco he estudiado empresariales, que al final soy empresario, y bueno, pues muchas veces aprendes a base de ir creciendo y ir viendo un poco cómo está el mercado. Y hay muchos errores que hemos cometido. Yo actualmente comentábamos que tenemos creo que ahora son 105 locales abiertos, pero he abierto 150 locales, ¿no? Entonces se cerran 40 y pico locales. Al final de eso es lo que más se aprende. Errores que hemos cometido, pues una mala selección de una mala ubicación. Por ejemplo, pues Madrid es una ciudad muy compleja y cuando lo íbamos a estudiar, pues a lo mejor íbamos un martes o un jueves al mediodía o una noche también, pero Madrid, por ejemplo, hay que estudiarlo todos los días, porque una ubicación al mediodía te puede funcionar y a lo mejor el sábado o el domingo está totalmente vacía, ¿no? Esos son errores que hemos cometido, además con locales propios, y son errores que al final te cuestan una pasta, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchos más errores en la parte también de gestión, ¿no? De motivación, de a lo mejor no saber delegar al principio, ¿no? Que es un error que se comete porque crees que el que mejor lo haces eres tú y es imposible crecer si no delegas, ¿no? Oye, para cerrar esta mesa, para que ellos también se puedan quedar con un titular, ¿cuáles son las 3 cosas que tiene que tener hoy un líder en restauración para que realmente inspire y que esa pasión que vosotros sentís pues no se quede solamente en el fundador, sino que se contagie a todo el equipo?
Yo creo que tiene que tener muchas ganas hoy en día cualquier empresario para montar una empresa, pero sí pasión, lo decía Alex, sería una, pasión, capacidad de gestión. ¿La pregunta era? No, sí, 3 cosas, pero bueno, también antes había pasión, gestión y constancia. No sé si, Javier, ves que hay algún atributo que tenga que tener hoy un gestor de restauración. Bueno, también el liderazgo compartido, ¿no? Podría ser, al final, que estamos hablando mucho de la parte de liderazgo, y hay que entender que para crecer, pues el liderazgo sí tiene que compartir. Yo, por ejemplo, hace 4 o 5 años, yo era el gerente y pasé a ser el CEO, y lo que hice, bueno, pues gente que lleva conmigo muchos años, bueno, por ejemplo, en el Obrador que tenemos en San Mateo de Gállego, que está abierto desde hace 14, 15 años, la persona que está de gerente empezó conmigo de repartidor de pizza, ¿no? Y él ha ido creciendo y después de 25 años pues está de gerente del Obrador. Y el ejemplo que ponía, pues de pasar a ser gerente a ser CEO, al final lo que estamos haciendo es compartir el liderazgo, y yo creo que es esencial, ¿no? Muy bien. Pues y sacrificio, diría una tercera también, capacidad de sacrificio. Así. Sí, yo creo que aquí han sentido todos cuando habéis dicho capacidad de sacrificio. La verdad que sois unos valientes los restauradores, porque levantar y sostener un sector clave y que hace felices y hace disfrutar a los demás tiene muchísimo mérito. Muchísimas gracias. Sin pasión no se podría hacer, eso está claro. Yo creo que es la palabra clave, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con la pasión y ahora os vamos a contar la pasión de Barra Ideas. Muchísimas gracias, Javier.